conflictos, estamos en un momento político bien controversial en el mundo en general, y aquí en los Estados Unidos no es diferente. Tenemos a Julio Schilling, él es politólogo, escritor, además es conferencista, director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí, tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida, es miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Y le damos la bienvenida, como siempre. Muy buenos días. Saludos, Carla, encantada de estar contigo esta mañana. Igualmente para nosotros. Sabemos que ayer tuvo un conversatorio de lo más interesante y que es una actividad que realiza una vez al mes, ¿no? Gratuito, es como un servicio público para hablar de política, de lo que pasa en la comunidad. Exactamente. La democracia, Carla, conlleva realmente una serie de valores y una ética, y el ciudadano que vive en esa democracia tiene que entenderlos y defenderlos. Hay que comprender que siempre en una democracia hay corrientes que buscan cambiar el curso, y el despotismo en estos momentos, y en eso precisamente fue el tema del conversatorio de ayer, el marxismo estatal al marxismo cultural. El comunismo ha cambiado la metodología de llegar al poder y mantenerse en el poder. La cultura ha determinado ser un factor mucho más determinante e importante que la economía, que fue el enfoque anterior. Y eso lo vemos constantemente, y nos ayuda a entender el fenómeno, por ejemplo, que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, que hay en Bolivia, que hay en Ecuador, lo que existe en China, y cómo las democracias aceptan que una dictadura como la China, como la vietnamita, pues coexiste y se comercia y se acepta, y han ido a un plano muy inferior, el principio de la libertad, de derechos humanos. Eso es parte de un impacto cultural que viene desde hace tiempo, particularmente después de la caída del comunismo soviético, un enfoque y una prioridad. Entonces, nosotros, pues, que vivimos en democracia, tenemos que estar muy al tanto de eso, y esos son los propósitos de estos conversatorios que tenemos una vez al mes. Seguro. Profesor, quería preguntarle sobre este plan que tiene Donald Trump de revisar a fondo los servicios secretos, estos encuentros, en ocasiones desencuentros entre el presidente de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia, el hecho de que él considere que es ilegal la filtración de información. Aquí quería su punto de vista, porque hay quienes se preguntan, bueno, la agencia de inteligencia tiene la obligación de hacer público, de sacar a la luz una información que considera sensible para la seguridad nacional. Si cree que se oculta de manera deliberada, o tiene que privar el tema de que el secreto de Estado, no importa sea lo que se está ocultando, debe ser conservado. Es decir, la agencia de seguridad se debe al presidente o se debe al hecho de que debe advertir a la comunidad lo que está ocurriendo dentro del Estado. No, se debe completamente al país y a los propósitos de la seguridad nacional. Uh-huh. Existen mecanismos para precisamente, o sea, nadie está en desacuerdo, y nadie, no sabe que instituciones como el FBI, como la Agencia de Seguridad Nacional, particularmente después del 11 de septiembre, pues están escuchando conversaciones, correos electrónicos. Eso es parte de nuestra realidad si queremos vivir en un mundo donde se puede evitar ataques terroristas y ataques mucho peores, con armas más potentes. Entonces esto es una realidad, un mal necesario que hay que aceptar. Pero existen mecanismos de confidencialidad. En el Congreso, por ejemplo, comités que se reúnen a puertas cerradas, se tratan material confidencial, y estas cosas surgen a la luz. Si hay un acto indebido por parte de un oficial del gobierno, sea percibido real, ese es el mecanismo, porque pone en juego la seguridad nacional. Por ejemplo, en este caso en particular, ya a estas alturas los dispositivos que han estado usando esos diplomáticos rusos lo han desechado. Todo eso son trabajos de inteligencia que toma horas, cuesta millones de dólares poder alcanzar esa capacidad, y que ellos no se den cuenta, que ellos pues sigan hablando con comodidad
por esos medios, por no decir las vidas que tienen que dedicar sumas de tiempo y muchas veces caen en riesgo porque los que están siendo monitoreados, que típicamente son enemigos o adversarios de la democracia norteamericana, pues toman medidas para precisamente evitar que esas cosas pasen. Entonces echa abajo una serie de trabajos, de manera de que y en este caso en particular, de lo que estamos hablando, de las filtraciones que están viendo, donde se filtra la información de la conversación con el presidente norteamericano, con el primer ministro de Australia, que no tiene nada que ver con la seguridad nacional, pues demuestra que es un claro intento de descarrilar esta presidencia, porque si toda la información que hace la comunidad de inteligencia la vamos a leer en los diarios, nosotros no somos los únicos que leemos los diarios de las democracias, sino también los precisamente enemigos que están constantemente planeando en cómo perpetuar un ataque terrorista, cómo penetrar los Estados Unidos. Entonces, la confidencialidad en el mundo de inteligencia siempre ha sido fundamental, y estamos viendo una violación de esos principios descomunales. Profesor, cuando ayer en la rueda de prensa, que fue muy controversial, la que ofreció Donald Trump, 77 minutos para ser exactos, y además un enfrentamiento constante con los periodistas, él llegó a decir sobre este barco ruso espía en la costa este que, bueno, lo primero que se le ocurrió fue dispararles, pero entendió de inmediato que eso no era lo prudente, había que mantener una relación. Es decir, este tipo de expresiones, sabemos que sus seguidores lo excusan diciendo que él no es político, que es espontáneo, que es un hombre impulsivo a veces, pero cuando se está en la primera magistratura, ¿son apropiados este tipo de aseveraciones? Mira, sin duda, uno de los mayores defectos, pudiéramos decirle, de este presidente es la cuestión de estilo. Y digo defecto en el sentido de el protocolo establecido, porque obviamente tiene muchos seguidores que precisamente ese modelo les atrae, pero tiene un modo muy directo y sin duda, por ejemplo, y tenemos un contraste grande en el expresidente Obama, que tenía un estilo mucho más sofisticado, donde podía mentir y te hablaba de una forma que no te dabas cuenta que cómo estaba ocultando la mentira, se sabía salir de a veces trampa que el que está haciendo la pregunta pues quiere extender. El presidente Trump pues no posee ese don, pero en cuanto a sustancia, no es menos cierto que el enfrentamiento que está teniendo con la prensa es porque no está dejando pasar ciertas cosas, porque realmente estamos viendo una forma de divulgar información que no hemos visto con ese mismo prejuicio. Y te puedo usar un ejemplo para que veas que no es solo prensa percibida como la izquierda. El propio Wall Street Journal, por ejemplo, pues emitió un informe donde decía, bueno, que la comunidad de inteligencia estaba omitiendo información al presidente, dando a entender porque consideran que él pues no tiene la capacidad, que tiene problemas y por eso no lo están haciendo. Y eso, el problema con esa noticia es que la comunidad de inteligencia siempre oculta cierta información de la rama ejecutiva, en algunos casos porque no lo considera suficientemente meritorio, en segundo porque quieren acumular más información antes de presentar un caso, porque saben que el presidente y los cercanos a él van a tomar una decisión basada en esa información, y tal vez ellos prefieren tener más información acumulada. O sea que esto es una práctica tradicional. Sin embargo, la noticia se presenta de una forma que sin duda deja una imagen que es la que se quiere proyectar. Entonces, eso lo estamos viendo a través de numerosos medios importantes que tienen un interés en frenar cierta agenda de este presidente, que no solo de nuevo proviene de la izquierda, la derecha, la guerra que el presidente Trump le ha anunciado al orden globalista, en efecto asusta a muchas personas. ¿Cuántas empresas norteamericanas no tienen negocios en China? Sí, que ven sus intereses amenazados
con medidas que este presidente ha anunciado que quiere hacer por ejemplo, de intentar atraer las inversiones de los empresarios acá en los Estados Unidos. Entonces, pues naturalmente esos intereses están se expresan, anuncian en esos diarios, tienen un poder para influenciar la línea editorial. Es que algunos se han atrevido a hablar de doble moral. En cuanto se refieren a los Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que se dice que hay que frenar a China, pero se sigue haciendo negocios con China. Se dice que se va a frenar el narcotráfico, por ejemplo, la sanción al vicepresidente venezolano, pero el testaferro o el supuesto testaferro de ese señor, de ese funcionario, tenía empresas dentro de los Estados Unidos. Entonces, al final, algunos decían, quien lo sanciona le permitió tener negocios aquí. Correcto. Y Carla, eso precisamente va al meollo de lo que a mi juicio es la parte más importante para las democracias, de enfrentar este orden económico globalizado que en efecto ha permitido que regímenes como el de Irán, por ejemplo, pues tienen múltiples empresas que pertenecen directamente a el régimen iraní o a esos allegados a ese régimen, y tienen inversiones a través de América Latina, por ejemplo, con el fin de penetrar esas instituciones. Ya pues hemos visto, y en esto pues la prensa, esto hay que aplaudirlo, incluso la propia CNN pues sacó muy buenos reportajes acerca de la fábrica de pasaportes, es decir, para penetrar. Todo esto con un objetivo subversivo. Entonces, el comercio internacional le da luz verde a esto, porque supuestamente es amoral, o sea, esa es la postura que tiene. Pero esa moralidad en efecto cae ya en un papel de complicidad abierta con el despotismo. A China se le excusa todo, y menciono China porque es un caso bien obvio, se le excusa todo. Sin embargo, China es el contaminador más grande del medio ambiente, es un violador de derechos laborales como no habíamos visto, por no decir violador de derechos humanos y los valores más elementales que toda sociedad civilizada y democracia respeta. Entonces, eso que nosotros, con tal de tener un dispositivo, un televisor más económico, aceptemos que un régimen como el chino existe y que se sienta al lado de una democracia en una mesa y que tenga el mismo respeto, esa equivalencia falsa que establece le hace un daño enorme a la democracia. Eso solo ha permitido el orden económico globalizado. Entonces tienes un presidente que pues está confrontando ese orden en sus expresiones y en muchas posturas que ha mencionado. A veces uno lo escucha y parece que está escuchando pues un individuo que tradicionalmente vendría de izquierda, hablando de proteger la clase trabajadora, hablando de cómo los ejecutivos de las empresas más grandes están ganando enormes cuantías, más de 350% más de lo que ganan sus trabajadores, el trabajador promedio. O sea, esa disparidad de ingresos, uno se queda asombrado, y eso es algo que claro a la izquierda le choca mucho, porque su lenguaje sienten que se lo han quitado, y la prueba es que en las elecciones el presidente Trump ganó en estados que históricamente iban al partido demócrata. Entonces hay una realidad que está ocurriendo. Sobre ese punto quería hacer un comentario para ya cerrar la conversación, porque se nos acaba el tiempo, vuela cada vez que conversamos con usted, la verdad. Pero el día de ayer hubo allí un roce entre un periodista, porque sabe que el presidente Donald Trump ha dicho que él ha sido el presidente que ha ganado con el mayor número de votos electorales. Y este periodista de MSNBC le decía, pues no es cierto. Tenemos referencias de Bush y también de Obama, quienes han superado ese número, ¿no? Y él le decía, entonces, ¿por qué la gente debe confiar en usted cuando usted dice que la prensa da noticias falsas? En este caso, usted fue quien dio la noticia falsa. Y el presidente Donald Trump se quedó como, no sabía muy bien cómo responder a eso. Entonces, le pregunto a usted, que siempre es tan ponderado, esta imprudencia o este juicio que se ha hecho contra los medios de comunicación social, ¿cree que se ha generalizado, que ha sido injusto, que se ha metido a todos los medios en un mismo saco, cuando se han cometido también imprudencias, no solo de parte del propio Donald Trump cuando hizo esta referencia equivocada, sino también en voz de Spicer, su secretario de prensa de la Casa Blanca, y además la diferencia de datos con su asesora Conway? Mira, estamos viendo sin lugar a duda una nueva manera de lidiar con una prensa que sin lugar a duda es hostil, en ese caso el MSNBC, CNN, o sea,
en la BBC. Él es uno de los presidentes que más ve los noticieros y pues los conoce, ve los programas, entonces pues tiene una percepción clara de quien le está preguntando la línea editorial que viene. El problema de esa pregunta, y ese ejemplo me parece que es un ejemplo clásico, que realmente el usar ese podio que es tan valioso, donde tienes la oportunidad de preguntarle al presidente otras realmente preguntas, inquisiciones de más sustancia, como muchos de los otros hicieron, y estar buscándolo para poner de una forma popular la quinta pata al gato, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo, porque yo no vi, por ejemplo, cuando el presidente Obama hablaba de defender los inmigrantes, yo no vi esa inquisición cuando, ¿por qué no preguntarle, bueno, pero usted es el presidente que más ha deportado personas, ¿cómo es inconsistencia? Yo no vi esa agresividad para ver las contradicciones en política, por ejemplo, del presidente Obama, que tiene mucho más importancia, y sin embargo están buscando y han hecho un caso de que si pues las cifras que dio, que si Ronald Reagan ganó más, que si Obama ganó más, o sea, es un decir, él dijo que le dieron la información. Yo pienso que la prensa pierde una oportunidad de hacer, mira, la pregunta que le hicieron sobre el buque ruso, me parece una buena pregunta, me parece una pregunta que se ajusta a todas, pero en cierto sentido te das cuenta que son trampas que están buscando para de nuevo proyectar una imagen que quieren de esta administración. Profesor Schilling, siempre es un placer tenerlo. Gracias por su tiempo. Teníamos días queriendo conversar con usted y vamos a estar muy pendientes de esos conversatorios mensuales. Cómo no, muy agradecido y siempre es un placer, Carla. Igualmente para nosotros. Julio Schilling es politólogo, escritor, conferencista, director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Estén muy pendientes de esos encuentros que él promueve, además son gratuitos y hablan de política, hablan de lo que ocurre en nuestra comunidad y siempre es una oportunidad de tenerlo cerca y de escuchar sus análisis de viva voz y en persona. Son las 7:56.